Listo. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar el tema de circunferencia. Lo básico de circunferencia para resolver los problemas es calcular el centro y conocer el radio. Sabes ello y ya tienes tu ecuación de la circunferencia. Son los datos primordiales. Las coordenadas del centro y el radio. Ahora, a ver, hacemos... Sí, ahí. Tenemos el primer problema. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en? Nos dan el centro y nos dan el radio. Fácil, ¿cierto? A ver, ¿cómo era la ecuación de una circunferencia? La ecuación de una circunferencia cuando tienes el centro, por ejemplo, pongámosle un centro igual a un C igual a X, Y, no, un A, B. Coordenadas del centro que sea un A, B. Vamos a aprovechar este problemita para recordar. Ya, supongamos que las coordenadas del centro de una circunferencia son A, B. Y su radio es R. Entonces, la ecuación de una circunferencia se forma de esta forma. X menos la coordenada X del centro. Es decir, A. Este es A al cuadrado más Y menos B, la coordenada Y del centro, al cuadrado igual a R al cuadrado. Esta R ya. R al cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia. Claro que aquí no está de esta forma, ¿cierto? En las alternativas. Entonces, para obtener esta forma de las alternativas, solo tenemos que operar. Resolver y de esta forma nos va a quedar X al cuadrado, un Y al cuadrado, un valor multiplicado por el X, un valor multiplicado por el Y. Pero esta es la forma básica, digamos, de la ecuación de la circunferencia. Luego de ahí podemos obtener esta forma más ampliada, ¿sí? Entonces, aquí, sencillo, nos dan las coordenadas del centro y nos dan el radio. A ver, un momento. Acá. Y nos dan el radio que está aquí, que es 2, ¿cierto? Entonces solo reemplazamos. Entonces aquí nos quedaría... Aquí tenemos X menos la coordenada X del centro, que es 1, todo elevado al cuadrado, más Y menos la coordenada del centro, la coordenada Y del centro, ¿sí? Sería menos 2, pero como es menos 2, sería más 2. Al cuadrado igual a R al cuadrado. R en este caso es 2, por lo tanto sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Ahora, aquí calculando, nos quedaría X al cuadrado menos 2X, ¿cierto? Más 1. Aquí, resolviendo este cuadrado. Ahora, resolviendo el otro cuadrado, nos queda Y al cuadrado más 2 veces la multiplicación de estos dos, que sería 4Y más 4. Igual a 4, ¿cierto? Que es 2 al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos lo que les mencioné. X al cuadrado menos 2X más 1, que es este cuadrado. Disculpen el ruido. Más Y al cuadrado más 2 veces la multiplicación de estos dos valores. 4Y más este 2 elevado al cuadrado, que es 4. Esto es igual a 2 elevado al cuadrado, que era el radio al cuadrado. Ahora, ordenando, ¿cómo debemos ordenarlo? Primero el X al cuadrado, luego, primero los cuadrados, ¿sí? X al cuadrado con Y al cuadrado, lo ordenamos. X al cuadrado con Y al cuadrado. Luego, el X y el Y, sin el cuadrado, ¿sí? En este caso es menos 2X más 4Y, y luego ya los valores constantes. En este caso tenemos 4, 4
estos se van, ¿cierto? Porque este 4 puede pasar a restar. Entonces aquí nos quedaría 0 y aquí solo nos quedaría este 1 en este lado. 1. Y en este lado el 0, porque se fue con este 4, ¿sí? Y ya tendríamos nuestra ecuación de la circunferencia que nos pedían. En este caso, ver cuál alternativa es la B. Es la B, ¿sí? Listo, sencillo. Este es para recordar la ecuación de la circunferencia, cómo era la forma. Ahora borramos nuestros apuntes. Luego de recordar, continuamos. A ver, aquí ya no nos dan. ¿Qué nos faltaría para calcular la ecuación de la circunferencia? ¿Quién me dice? Son dos cosas que necesitamos para la ecuación de la circunferencia. Las coordenadas del centro y el radio. Aquí nos están dando las coordenadas del centro. Entonces nos faltaría, para calcular la ecuación de la circunferencia, chicos. Nos faltaría calcular el... A ver, participación. El radio, exacto. Exacto, el radio. Nos falta el radio. Entonces, ¿qué nos dicen? A ver, nos dan el centro y nos dan un punto, ¿cierto? Porque nos dicen, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en? ¿Y qué pasa por? Es decir, este punto está en la circunferencia. Entonces, vean, yo sé que mi ecuación de la circunferencia, espera un momentito. Ya, yo sé que mi ecuación de la circunferencia es de esta forma, ¿cierto? X menos A al cuadrado, no olvidemos, más Y menos B al cuadrado, donde A y B son las coordenadas del centro, igual al radio al cuadrado. Ahora, yo tengo las coordenadas del centro, tengo los valores de A y de B. Me falta el radio, pero tengo las coordenadas de un punto de la circunferencia. Es decir, si yo reemplazo este valor y le pongo como X y este valor le pongo como un Y, lo reemplazo y ya tengo este valor de A y de B. Aquí me va a salir un número, ¿cierto? ¿Y ese número quién va a ser? El radio al cuadrado. Entonces de esta forma ya obtendría mi radio, ¿cierto? Porque solamente le saco la raíz cuadrada de lo que me obtenga aquí. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a usar este punto reemplazando en esta ecuación. ¿Sí? Lo reemplazamos y obtenemos el radio. Luego de obtenido el radio, ya sin evaluar en este punto con el X y con el Y nada más, ya hallamos la ecuación de la circunferencia. Entonces, sigamos esa lógica. Primero, escribimos nuestra ecuación reemplazando los valores del centro, de las coordenadas del centro. En este caso, el A valdría 2, que es la coordenada X del centro. El B valdría 3, que es la coordenada Y del centro. Y de esta forma nos quedaría nuestra ecuación de la circunferencia. Pero nos falta el valor de R, ¿cierto? Entonces reemplazamos estas coordenadas de este punto de la circunferencia. Como es un punto en la circunferencia, tiene que cumplir con esta ecuación, ¿sí? Tiene que cumplir. Entonces, si aquí le pongo el valor de X, en lugar del valor de X le pongo este 1, y en lugar de este Y le pongo el menos 1, me va a salir el radio, ¿sí? Entonces reemplazo. 1 menos 2 al cuadrado más menos 1 menos 3 al cuadrado es igual a R al cuadrado. De aquí me sale 1 menos 2 menos 1 al cuadrado 1 menos 1 menos 3 menos 4 al cuadrado 16. Y esto es R al cuadrado. R, ¿cuánto valdrá? Aquí tengo 17, luego saco la raíz cuadrada y tendré un más menos raíz cuadrada de 17, ¿cierto? Tendré un más menos raíz cuadrada de 17. Pero dejémoslo en R al cuadrado, porque aquí en la ecuación me sirve el R al cuadrado, no me sirve solo el R, me sirve el R al cuadrado. Entonces, ya tengo mi R al cuadrado. Yo tenía aquí yo tenía, a ver, aquí, vamos a hacerle un color ya.
Aquí yo tenía ya mi ecuación, solo me faltaba el valor de r al cuadrado. Yo aquí ya hallé mi r al cuadrado, entonces solo reemplazo. X al cuadrado, x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a r al cuadrado que hallamos que es 17. 17. Y ya tengo mi ecuación de la circunferencia. Ahora solo ¿qué hago? Calculo los cuadrados, ¿cierto? Entonces, calculando los cuadrados, ¿cuánto me quedaría? Calculando este cuadrado, sería el cuadrado del primero menos 2 veces la multiplicación de ambos, que sería menos 2 por 2 por x, que es menos 4x, más este segundo valor elevado al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, sería más 4, ¿cierto? Y aquí lo mismo, sería y al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos, que es menos 6y, más el segundo valor elevado al cuadrado, menos 3 al cuadrado, sería más 9. Esto es álgebra, ¿cierto, chicos? Ya, listo. Ahora lo ordenamos. ¿Qué ordenamos primero? Los cuadrados primero, luego los que tienen potencia 1, aquí este x tiene potencia 1, los potencia 1, y luego los que no dependen de x y y, que son los números, ¿cierto? Las constantes. Estos. ¿Sí? Entonces, ordenando me queda x al cuadrado más y al cuadrado, primero los cuadrados, luego los xy, menos 4x, menos 6x. Muy bien, a ver, ya tenemos alternativa. 4 más 9, 13. 13. Este 17 pasa a restar, porque todo tiene que estar en este primer lado, en este lado izquierdo, todo tiene que estar ahí. Entonces sería 13 menos 17 menos 4 igual a 0. Al lado derecho siempre tiene que quedarte 0, ¿sí? Entonces, exactamente, como nos dice Farid, es la A. ¿Sí? Listo. Este es también un poco sencillo. Como el anterior sí estaba regalado, ¿cierto? Nos daban las coordenadas del centro y nos daban el radio. Sencillo para hallar la ecuación de la circunferencia. Ahora aquí nos pusieron un poco más difícil, nos dieron un punto, pero si reemplazamos en la ecuación ya obtenemos el radio y de esa forma obtenemos la ecuación de la circunferencia. Ahora veamos en los siguientes. ¿Qué otras formas de ejercicios tenemos? A ver. Hallar la ecuación canónica de la circunferencia tangente a la recta tal. Es decir, nos están diciendo esto. Aquí creo que tengo el dibujo. A ver, déjenme ver. No, no hice el dibujo. ¿O sí? No recuerdo. Ya, bueno, dibujémoslo. Tenemos una circunferencia. Nos dice, hallar la ecuación de una circunferencia. Supongamos que esta es la circunferencia. Y nos dicen que es tangente a la recta tal, tal. Supongamos que esta es la recta. A ver. No. Ya, supongamos que esta es la recta. Supongamos que esta es la recta. ¿Qué significa tangente? A ver, recordemos. ¿Qué significa que una circunferencia o que una recta, que una circunferencia es tangente a una recta o que una recta es tangente a la circunferencia? Oh, perdí de nuevo mi cursor. A ver, ya. ¿Listo? Listo. ¿Qué significa? Que si tú trazas una línea desde el centro de la circunferencia al punto de intersección entre la recta y la circunferencia, esta recta que trazaste desde el radio al punto de intersección, llamémosle un punto P, esta recta que trazaste o este segmento que trazaste es perpendicular, es decir, tiene un ángulo de 90 grados o forma un ángulo de 90 grados con la recta tangente. Eso quiere decir que una circunferencia es tangente a una recta, una recta es tangente a una circunferencia. ¿Sí? Que si trazas un segmento desde el radio al punto de intersección, el ángulo que formen va a ser 90 grados. Es decir, que son perpendiculares. Entonces, nos dan la ecuación de esta recta. Esta recta L, llamémosle. Aquí también le llaman L. Está bien. L. Esta recta es una recta L. Nos dicen hallar la ecuación canónica de la circunferencia.
Entonces, la ecuación canónica de una circunferencia, investigando chicos, o recordando de la clase de teoría, quizá lo mencionaron, es cuando el centro, las coordenadas del centro son 0,0, es decir, el origen, ¿sí? Es decir, si antes para calcular la ecuación de la circunferencia necesitábamos las coordenadas del centro y el radio, ahora la ecuación canónica, para calcular la ecuación canónica, ya no necesitamos el centro, porque el centro es 0,0, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitaríamos para calcular la ecuación de la circunferencia? A ver, aquí vamos a escribir. Listo. Entonces, la ecuación canónica quedaría de esta forma. Como las coordenadas del centro es 0, sería x menos a, era, ¿cierto? Entonces sería x menos 0. Nos quedaría solo x. Entonces sería x al cuadrado más y menos b, ¿cierto? Pero b es 0. Entonces nos quedaría solamente y. Y al cuadrado igual a r al cuadrado. Listo. Para tener esta ecuación solo nos faltaría el radio, ¿sí? Solo nos faltaría el radio al cuadrado. Radio al cuadrado, ¿sí? Entonces solo nos preocupamos por el radio al cuadrado. Listo. Tenemos la recta. Tenemos el valor del centro, porque nos dicen la ecuación canónica. Entonces suponemos que el centro es 0,0. Y ya, esos son los datos. Ahora tenemos que hallar el radio, ¿sí? Este es el radio. Tenemos que hallar el radio. ¿Cómo podemos hacer para calcular el radio? A ver, ideas. Tienen un punto, chicos. Tienen un punto que es 0,0. Y tienen una recta. Tienen que calcular. ¿Qué tienen que calcular? ¿El radio qué vendría a ser? ¿Este radio qué vendría a ser? Tienen un punto y tienen una recta. Este radio es del tema de rectas, chicos, ¿recuerdan? A ver si tenemos un punto y una recta. Tenemos una recta, pongámosle aquí. Y tenemos un punto. Un punto. Y yo sé que tengo aquí un segmento, digamos acá. Y aquí forman 90 grados. Esta distancia, este D, ¿quién es? Es la distancia del punto a la recta. ¿Sí? Si yo tengo otro punto acá, la distancia no es esta, no es esta, no es esta, no es esta. La distancia es la medida o esta distancia de un segmento, la medida de un segmento que forma 90 grados con la recta, ¿sí? Si tienes un segmento desde el punto a la recta que forma 90 grados, la distancia del punto a la recta va a ser esta medida. Esta medida. La distancia entre el punto y la recta. ¿Sí? Pero tiene que formar, el segmento tiene que formar 90 grados. Si tienes aquí un segmento aquí, esta no es la distancia. La distancia es cuando forma 90 grados. ¿Sí? La medida cuando forma 90 grados el segmento desde el punto hasta la recta. Entonces, yo tengo aquí mi punto, tengo aquí mi recta y tengo este segmento que forma 90 grados hacia la recta desde el punto. Entonces, este R es la distancia del punto a la recta. ¿Sí? Es la distancia del punto a la recta. Y había una fórmula. Había una fórmula cuando se llevó el tema de rectas. Había una fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta. Ahora, a recordar esa fórmula. A ver, espérenme. Voy a recuperar mi cursor. Y ahí está. Ahora vamos a recordar esa fórmula. ¿Cuál era esa fórmula? De un punto a una recta. La distancia de un punto llamémosle P,
a una recta L, llamémosle así, una recta con su símbolo, es igual a el valor absoluto, y digamos que la recta tiene esta forma, AX más BY más BY más C, ¿sí? Y cerramos el valor absoluto. Entre A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí la raíz cuadrada. Casi me olvido la raíz cuadrada. Pero este X y este Y de la ecuación de la recta, las vamos a reemplazar con las coordenadas del punto, ¿sí? De este punto P. Entonces, pongámosle un 0, pongámosle un 0 o algo así. Tal que X0 e Y0 son las coordenadas del punto P, ¿sí? Esta fórmula necesitamos para calcular el radio, que es la distancia del punto a la recta, ¿sí? Porque el punto ya lo conocemos, es 0,0. Ya. Entonces, usando esa fórmula, reemplazamos aquí. La ecuación de la recta es esta. Aquí nos la dan. Es 2x menos 3y menos 13, ¿sí? Entonces ponemos igual. 2x, en x reemplazamos la coordenada del punto, que es 0, menos 3 por y, que es la coordenada del punto y, la coordenada y del punto, que es 0, más 13, este c. Esto en valor absoluto sobre raíz cuadrada de a al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. En este caso, el menos 3 elevado al cuadrado se convierte en más, ¿cierto? Sería más 3 al cuadrado. Porque aquí nos quedaría así de esta forma, sí. A ver, voy a ponerlo acá mejor. Aquí era 2 al cuadrado más, este más no cambia, pero aquí es así. Más, paréntesis, menos 3 al cuadrado, ¿sí? Porque este es como un más, y todo este menos 3 es el B, y este es el Y, ¿sí? De esta forma. Por eso el B se eleva al cuadrado, entonces el menos 3 tiene que estar dentro del cuadrado, ¿sí? Y entonces nos quedaría aquí, menos 3 al cuadrado es igual que decir 3 al cuadrado, por ello aquí lo puse 3 al cuadrado, lo puse de frente. Entonces, solo nos queda calcular, ¿cierto? Si calculamos, hallamos la distancia, pero la distancia es igual a nuestro radio, entonces tendríamos el radio. Calculamos aquí 2 por 0, 3 por 0, 0. 13, nos queda 13, aquí arriba, 13. Sobre raíz cuadrada de 4 más 9, 4 más 9, 13, raíz cuadrada de 13. Entonces, este va a ser nuestro radio, la distancia de este punto, 0,0 a la recta L. Es nuestro radio, que es 13 sobre raíz de 13. Luego reemplazamos en la ecuación de la circunferencia que teníamos aquí. Teníamos acá, que teníamos acá. Reemplazamos. Aquí calculamos al cuadrado y reemplazaríamos y ya tendríamos la ecuación. Aquí si elevamos al cuadrado, ¿cuánto sería? R al cuadrado. Sería 13 al cuadrado sobre 13, ¿cierto? Aquí quedaría 13. 13 al cuadrado sobre 13 nos queda 13. Entonces el R al cuadrado es 3. Y la ecuación de la circunferencia sería x al cuadrado. Vamos a borrar todos los... Ya, aquí está. X al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿cierto? Pero este r al cuadrado es 13. Entonces ya tenemos la ecuación de la circunferencia que nos pidieron. En este caso sería la A. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Sí? Sí, genial. Listo. Sigamos con un poco más de problemas, ¿sí? A ver.
Dada la circunferencia, ahora nos dan la ecuación de la circunferencia. Nos están dando la ecuación de la circunferencia. Nos dicen hallar la ecuación de otra, es decir, otra circunferencia, que es concéntrica a ella, concéntrica a esta circunferencia que nos están dando aquí, de radio raíz de 5. Ok, ¿qué entendemos del problema? Veamos. Nos están dando esta ecuación de la circunferencia, ¿sí? Y nos dicen, supongamos, la circunferencia es esta. No voy a dibujarla. Mejor usemos la circunferencia aquí. Ya, supongamos que la circunferencia es esta. Esta es la circunferencia con esta ecuación que nos dieron, ¿sí? Supongamos. Y nos dicen, a ver, aquí pongámoslo en centro. Digamos que este es su centro, ¿ya? De esta circunferencia que está aquí. Y nos dicen hallar la ecuación de otra concéntrica a ella, es decir, hay otra circunferencia. ¿Podremos ver esto? No, no se puede. No, sí se puede. Vamos a ver. Espérenme. Vamos a seleccionar. Ya, sí puedo. Ya, esta otra circunferencia que nos dicen que es concéntrica. Concéntrica es decir que comparten el centro. Por ello es concéntrica, es decir que tienen el mismo centro, ¿sí? Es decir, a ver. Ahí está. De esta circunferencia, nosotros ¿qué podemos sacar? Podemos sacar las coordenadas del centro y el radio, ¿cierto? De esta circunferencia que está aquí, de esta de aquí, de esta. Porque tenemos su ecuación. Tenemos su ecuación y podemos de su ecuación sacar su coordenada de su centro y su radio. Nos piden hallar la ecuación de la otra circunferencia, que es concéntrica a esta que ya sabemos su centro. Esta ya sabemos su centro. Esta ya sabemos su centro. Pongámosle un A, B. Ahorita vamos a hallarlo. Un A, B. Entonces, de esta, de afuera, también ya sabríamos su centro. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría su radio de esta segunda circunferencia, la concéntrica a la otra. Nos faltaría su radio, pero nos lo dan. Entonces, ya tenemos. Solo calculamos el centro de esta primera circunferencia y con ese centro y con este radio que nos dan de la otra, calculamos la ecuación de la otra circunferencia que nos piden, que es la segunda, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, continuamos. Esta ecuación de la circunferencia que nos dan de dato, esta de aquí que está con azul, esta que nos dan de dato, podemos completar cuadrados, ¿sí? Podemos completar cuadrados. Si completamos cuadrados, o bueno, si agrupamos primero, para completar cuadrados, voy a agrupar primero los x. Entonces agrupo x al cuadrado, ¿qué otro x tengo? Menos 8x, más, lo agrupo, luego agrupo los y, más y al cuadrado, más 6y. Luego este menos 1 lo paso a sumar, para que esté fuera, y solo trabajar con esto, ¿sí? Entonces, luego de que agrupé, completo para que tenga mis cuadrados, ¿sí? Aquí, ¿cuánto me faltaría? Este es un x al cuadrado menos 8x. Entonces, mi otro valor tiene que ser, como este es el doble de la multiplicación del primero con el otro, es decir, si aquí quiero tener un x menos a al cuadrado, este va a ser x al cuadrado, esto es álgebra, ¿sí, chicos? Menos 2 por a por x más a al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo tengo hasta aquí, x al cuadrado menos 2ax. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me falta calcular este a al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, ¿cuánto va a valer este a al cuadrado? Si menos 2a por x es menos 8x. ¿Cuánto vale el a? El a vale 4, ¿cierto? Para que me salga aquí menos 8x. El a tendría que valer 4. Entonces, aquí me falta un más 4 al cuadrado. ¿Y aquí cuánto me falta? En este caso, este tiene la forma de x menos un b, ¿cierto? Igual. Igual que aquí, solo que un menos b al cuadrado. Y este sería un x al cuadrado. Álgebra también. Menos 2b por x. Más b al cuadrado, ¿cierto? Me falta saber cuánto es ese b cuadrado. Este menos 2bx sé que es 6y. ¿Cuánto vale el b? B valdría menos 3, ¿cierto? Menos 3 por menos 2 es 6. Positivo. Entonces b vale menos 3. B vale menos 3. Entonces aquí me faltaría un menos 3 al cuadrado sería 9, ¿cierto? Aquí me falta un más 9. Entonces, si aquí yo quiero sumarle un más, esto sería 16, ¿cierto? 4 al cuadrado, 16. Un más 16 y un más 9 a este lado también le tengo que sumar lo mismo. Más 16 y un más 9. Que los dos tienen que ser iguales. Entonces, si le sumo algo acá, también tengo que sumarle algo al otro. Lo mismo, ¿sí? Entonces ya, si le sumo acá 16 y 9, aquí obtengo mi completación de cuadrados. ¿Sí? Entonces vamos a completar los cuadrados. Voy a borrar. ¿Por qué no puedo borrar? Ahí, acá están. Ya, borré todos mis apuntes. Entonces, sigamos. Para completar cuadrados ya les expliqué que acá necesito un 16 y aquí necesito un 9. Entonces, aquí también le sumo lo mismo, que es 16 más 9 es 25. Entonces, 25 más 1 sería 26, ¿cierto? Ya le sumé a los dos. Ahora, aquí yo sé cuánto es sé que este x al cuadrado menos 8x más 16 es un x menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Y este y al cuadrado más 6y más 3 es un y más 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 26. Entonces, de esta forma de ecuación de circunferencia, yo ya puedo obtener las coordenadas del centro. ¿Sí? Este que está a este lado es r al cuadrado, ¿cierto? Este 4 es mi a, ¿cierto? Y este 3, en este caso sería un y menos b, ¿cierto? Entonces aquí este tendría que ser un menos 3. Si lo veo de esta forma, este menos 3 sería mi b, ¿cierto? Sería mi b. Y este a y este b, ¿quiénes son? Son las coordenadas de mi centro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, genial. Entonces ya tengo mis coordenadas de mi centro. ¿Quiénes son mis coordenadas de mi centro? Mis coordenadas de mi centro son 4 y menos 3, ¿cierto? Entonces, ahora reemplazo eso en la ecuación de la otra circunferencia. La otra circunferencia va a tener el mismo centro. Va a tener el mismo centro que es centro igual a 4, menos 3, punto y coma, menos 3. Genial, ya tienen las alternativas. Listo, ajá, exacto. Entonces en la otra circunferencia solamente reemplazamos la coordenada del centro, que es menos 4, y bueno, 4, y la coordenada y del centro, que es menos 3. En este caso nos quedaría más 3. Y aquí el radio. El radio era raíz de 5, pero como aquí en la ecuación tiene que ser r al cuadrado, nos quedaría 5, ¿sí? Luego calculamos esto, ¿no? Calculamos. Y calculamos
ya sería un x al cuadrado menos 8x. Este cuadrado es un x al cuadrado menos 8x más 16. Y este cuadrado es un y al cuadrado más 6y más 9. Entonces esto es igual a 5. Luego ordenamos, el siguiente paso es ordenar. Primero los cuadrados, x al cuadrado más y al cuadrado. Luego los que tienen potencia 1, aquí tienen potencia 1 y aquí tienen potencia 1. Entonces ordenamos aquí en orden de x y luego y, ¿sí? Menos 8x y luego el y, que es más 6y. Y los que son números, los sumamos, los restamos, lo que tengamos que hacer, ¿sí? Para que aquí en este lado izquierdo nos quede solo un número y en el lado derecho nos queda un 0. Entonces aquí tenemos 16 más 9 sería 25, ¿sí? 25 y este 5 pasa a restar, quedaría 20. Y la alternativa es la B. Muy bien, Esther. Genial. Se está comprendiendo entonces. Listo, continuemos. Esa es la forma, chicos. La ecuación de la circunferencia solo es el centro y el radio. El centro y el radio. El problema muchas veces es encontrar ese centro y encontrar ese radio. Ahora, sigamos. Nos dicen, hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia, cuya ecuación es, y nos dan la ecuación de la circunferencia. Nos piden hallar la ecuación de la recta tangente. Y nos dicen, y pasa por el punto de tangencia 1,2. Es decir, nos están dando lo siguiente. Nos están dando la ecuación de esta circunferencia. Pongamos esta circunferencia. Nos están dando la ecuación de esta circunferencia. Ahí está su centrito, ¿sí? Con esta ecuación nosotros ya sabemos las coordenadas del centro, una coma B. Y con esa ecuación nosotros ya sabemos el radio, ¿sí? Ya sabemos el radio. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar la ecuación de la recta. Es decir, acá va a haber una recta. Acá va a haber una recta. Acá va a haber una recta. Y nos piden hallar la ecuación de esa recta. Pero nos están dando algo. Nos están dando el punto de tangencia. Es decir, el punto que comparten la circunferencia y la recta. Nos están dando este punto. Este puntito de aquí. La coordenada es de este punto. Es el punto de tangencia P, pongámosle. Pero ya, como vimos en el anterior problema, sabemos que el punto de tangencia, si trazamos un segmento desde el centro hasta el punto de tangencia, hasta este punto de tangencia, y formamos 90 grados, sabemos que el punto de tangencia forma 90 grados, ¿cierto? Forma 90 grados con el segmento que viene desde el centro. Entonces, si este forma 90 grados, este R, ¿quién viene a ser? La distancia, ¿cierto? Porque tengo un punto, tengo una recta, tengo un segmento que forma 90 grados con la recta que pasa por ese punto, entonces la distancia es la medida desde el punto, desde este punto hasta la recta. ¿Sí? La medida de este segmento es la distancia del punto a la recta. ¿Sí? Entonces, este R va a ser la distancia. Y igual que en el problema anterior, usamos la fórmula de la distancia. Si usamos la fórmula de la distancia, ya tenemos el punto de tangencia. Tenemos el centro. Nos falta la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces solo calculamos. ¿Qué podríamos hacer aquí? A ver. Tenemos este punto. Analicemos, chicos. En el caso anterior teníamos la ecuación de la recta. Y teníamos este punto centro. Teníamos estos dos. Por lo tanto, usábamos la fórmula de la distancia y ya obteníamos el radio, ¿cierto? Pero en este caso no tenemos esta recta. Solo tenemos este punto y este punto P. Pongámosle un C, D. Entonces, no podemos usar eso, ¿cierto? Porque no tenemos la ecuación de la recta. De nada vale usar la distancia si no tenemos la ecuación de la recta. Entonces, tenemos un punto, tenemos otro punto y tenemos su distancia. De ahí que podemos hallar. Miren, esto podemos hallar la ecuación de esta recta. Tenemos dos puntos,
¿Sí? Tenemos 2 puntos y podemos hallar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Y esa recta, ¿qué tiene en particular? ¿Qué característica tiene en particular con respecto a esta recta? Aquí tenemos 90 grados, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Va a ser perpendicular a esta recta. Exacto, perpendicular. Y hay algo importante en las rectas perpendiculares, que la multiplicación de sus pendientes es igual a -1, ¿cierto? De esa forma podemos calcular, muy bien, Esther, de esa forma podemos calcular la pendiente de esta recta L. Ya tendríamos la pendiente. Recordemos que para calcular la ecuación de una recta necesitamos 2 cosas. La pendiente y el B, ¿cierto? Aquí era un menos o era un más. No más. MX más B, ¿cierto? Necesitamos la pendiente y este B. Pero para calcular este B, ¿qué hacíamos? Solo necesitábamos un punto de esa recta y calculábamos ese B. Y aquí también tenemos un punto de esa recta. Entonces tenemos todo. Calculamos la pendiente, vamos a tener el M. Calculamos con este punto, reemplazábamos y calculábamos este B, ¿cierto? Y ya teníamos la ecuación de la recta. Entonces ya tenemos la solución. El esquema de qué vamos a hacer. Sigamos. Vamos a seguir. Ya, esta es la ecuación de la circunferencia. Vamos a calcular el radio y las coordenadas del centro de esta ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Completábamos cuadrados, ¿cierto? Primero agrupamos los x al cuadrado más 2x, luego agrupamos los y al cuadrado más 4y, este menos 15 lo paso al otro lado, 15, ¿sí? Nos queda 15. Ahora, sumamos los que nos falte para completar cuadrados. Aquí, en este grupo de x, nos falta un más 1, ¿cierto? Un más 1 nos faltaría aquí. A ver, acá, al ojo, chicos, a ver, la habilidad en álgebra. Más 1. Aquí nos faltaría un más, ¿cuánto? Un más 4, ¿cierto? Porque aquí solo divides entre 2. Divides este número entre 2. Es 2. Ese número lo elevas al cuadrado y ya está. Ya tienes lo que te falta. Exacto, muy bien. Muy bien. Aquí también divides entre 2 y ese número lo elevas al cuadrado. Ya está. Entonces, si aquí necesitamos sumarle más 1 y más 4, es más 5. Acá también le sumamos más 5. Y ya está. Esto es por álgebra. Entonces completamos cuadrados. De esta forma tendríamos y luego lo representamos en su forma de cuadrado. Aquí sería un x más 1 al cuadrado. Y aquí sería un y más 2 al cuadrado. Y recordando que aquí la forma de la circunferencia es un x menos a. Y es un y menos b. Entonces, el a vale en realidad menos 1. No vale 1, vale menos 1. Y este b vale menos 2. Entonces, las coordenadas de este centro es menos 1, punto y coma, menos 2. ¿Y el radio cuánto es? Este es el radio al cuadrado. El radio sería raíz de 20. Pero raíz de 20 es igual a raíz de 4 por 5, ¿cierto? Ando con raíces. Muy bien. Sería 2. El 4 sale y para salir le sacamos la raíz cuadrada. 2 raíces 5. Ese sería el radio. Entonces este radio vale 2 raíces 5. Listo. Este punto lo tenemos. Pero este radio creo que no lo vamos a usar. Pero bueno, por si acaso ahí lo tenemos. Solo necesitamos estos 2 puntos y calculábamos la ecuación, ¿cierto? O la pendiente. Calculemos la pendiente, no calculemos la ecuación. La pendiente de la recta que formamos de estos 2 puntos era igual a y2, pongámosle, y2 menos y1,
sobre x2 menos x1, ¿cierto? x2 menos x1. Pongámosle que es la pendiente 1 de esta recta. Entonces, ¿cuánto es la pendiente 1? La resta de las coordenadas y, en este caso aquí nos dieron que era 1 y 2. Este punto de tangencia, aquí nos dan de dato. 1 y 2. Punto de tangencia es 1 y 2. Entonces, la resta de las coordenadas y serían 2 menos 2. Sería 4, ¿cierto? Ya, muy bien. 1 menos 1 sería 2. Entonces, muy bien. La pendiente es 2. Entonces, ¿cuánto es la pendiente, la pendiente de esta recta? De esta recta perpendicular. Como la multiplicación de ambas pendientes es menos 1, entonces ¿cuánto sería? Menos 1/2. Muy bien. Si yo multiplico menos 1/2 por 2, menos 1/2 por 2, el 2 con el 2 se van y nos queda menos 1 y cumple que ambas rectas son perpendiculares. Entonces, la pendiente de esta recta de aquí ya la obtuve y es menos 1/2. Menos 1/2. Me falta el b. Para calcular el b, sabíamos que solo necesitábamos reemplazar un punto. Reemplazamos aquí la coordenada y de ese punto y la coordenada x de ese punto. Y obtenemos el b. Hagamos eso. Voy a borrar todos estos apuntes, pero ya tenemos la idea, ¿sí? Ya, ahí está el centro. Ahí está la pendiente que calculamos, la pendiente 2, que también la calculamos. Y aquí nos quedaría de esta forma la ecuación de la recta, ¿cierto? Nos falta calcular el b. Para calcular el b reemplazamos solo el punto que pasa por la recta, que es este punto tangencia. Entonces reemplazamos. A y le ponemos el valor de 2 y a x le ponemos el valor de 1. De esa forma obtenemos el valor de b. ¿Cuánto vale b? B vale 5/2, ¿cierto? Muy bien. Porque aquí es 2 menos, y aquí es este menos 1/2, pasa a sumar. Sería 2 más 1/2. Este 2 se puede ver como un 4 entre 2. Entonces sería 4 entre 2 más 1 entre 2. Sería 5 entre 2. 5/2. Entonces ya tenemos, chicos. Reemplazamos aquí el b que hayamos, 5/2. Multiplicamos por 2 a todo, porque aquí no tenemos nada de medios. Multiplicamos por 2 a todo y tenemos 2y igual a menos x más 5, ¿cierto? Y ordenamos. Siempre al ordenar, el x va primero, luego el y luego el número. Y al lado derecho siempre tiene que ir al 0. Entonces aquí nos quedaría este menos x que nos queda aquí, lo pasamos a sumar. Y este más 5 que nos queda aquí, se pasa a restar. Entonces nos quedaría x más 2y menos 5 igual a 0, que es la b. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Veo que se está entendiendo. Veamos, a ver si nos alcanza más para más circunferencia. Veamos uno más, ¿sí? Veamos uno más y luego pasamos a parábola. Nos dicen, hay el área de la región triangular cuyos vértices son el centro C, el simétrico de dicho centro respecto al eje Y y el origen de coordenadas, ya. El simétrico de dicho centro respecto al eje Y y el origen de coordenadas. Ok. Nos dan que nos dicen que un triángulo. Hay un triángulo. Ay, acá no tengo triángulos. Dibujémoslos con rectitas. Ya, nos dicen que hay un triángulo. Hay un triángulo. Hallar el área de la región triangular. Ya. Una región triangular. Cogemos una región triangular. Nos dicen que hay una región triangular. Nos dicen cuyos vértices son el centro de C. Ya, un vértice de ese triángulo es un vértice. A ver, otro color. Uno de los vértices, digamos que este, es el centro C de... El centro de C. Ah, ok. El centro de C. Este C es una circunferencia. Su centro, digamos que es un C1. Para no confundirlo con ese C.
Este es C1. Es el centro de... circunferencia sí tengo. A ver, para no estar dando pena con mis dibujitos. Y aquí tengo circunferencia. Ya. Nos dicen que el centro de esta circunferencia que nos dan aquí, de esta circunferencia que nos dan aquí, su centro es uno de los vértices de este triángulo. Vamos entendiendo el problema. A ver. Luego nos dicen que otro vértice es el simétrico de dicho centro. El simétrico. ¿Qué tenemos por simétrico? Simetría. A ver. Supongamos que este C1 tiene como coordenadas, C1, pongamos que tiene como coordenadas A, B. A, B. Y nos dicen el simétrico de dicho centro respecto al eje Y. O sea, yo tengo, no, voy a dar pena con este dibujito. Vamos a hacer rapiditas. Yo tengo mi eje Y en plano coordenado, ¿cierto? Y eje X. Si yo tengo un punto aquí, a ver. Si yo tengo un punto aquí, este supongamos que es mi A, B. El simétrico respecto al eje Y va a ser el de aquí. Simétrico es simétrico como un espejo y el espejo es el eje Y. ¿Sí? El eje Y es el espejo. Entonces es simétrico respecto al eje Y. Entonces coordenada, ¿en qué va a variar? En que la coordenada X ya no es positiva, sino es negativa. Y el B se mantiene, porque es simétrico respecto al eje Y. Aquí el B es igual. El B es igual. Lo único que cambia es su posición X. ¿Sí? Simétrico respecto al eje Y. Espero no equivocarme, pero sí. Sí, es así. Ya, entonces, su simétrico de este C1 sería simétrico, ¿cómo le ponemos? A ver, aquí un B y un D. Entonces, el B, supongamos que es el simétrico del C1. A ver, queda un borrador. Ya, el B. Entonces, el B tendría la forma de... El B tendría la forma de menos A, B, ¿cierto? Que es el simétrico respecto al eje Y. Ya. Nos dicen que el otro vértice es el origen de coordenadas. ¿Quién es el origen de coordenadas? El conocido 0,0. Entonces, este último vértice del triángulo va a ser el origen de coordenadas, que es el 0,0. Ya tengo mis tres vértices. Va a ser C1, B y D. Y con esos tres vértices me piden hallar el área del triángulo. Para hallar el área de un triángulo, de una región triangular, con los tres vértices conocidos, había una forma, ¿cierto? Hacías aquí, aquí poníamos un vértice. Por ejemplo, pongámosle la A, B del C1. Luego ponías otro vértice, el menos A, B, pongámosle. Luego ponías el tercer vértice, 0,0. Y repetías el primero, A, B. Y luego, ¿qué hacías? Michi, ¿no? Vamos, Michi. Este con este con este y este con este. Aquí nos saldría menos A por B, menos AB. Acá nos va a salir 0, 0 por B, 0. 0 por A, 0. Aquí, en el otro lado, también Michi, en sentido contrario. Uy, voy a repetir color. ¿Ya? Este y este. A por B, nos queda A por B. Nos queda menos A por 0, 0. Y 0 por B, 0. Y aquí acá nos quedaba A por B. Y aquí menos A por B. Y aquí, déjenme recordar. Luego vemos, ¿sí?
¿Se suma o se resta? A ver, ¿quién me dice? Mi memoria es muy simple, muy sencilla. A ver. ¿Se suma o se resta? Revisen sus apuntes. En la diapositiva igual lo vamos a ver, porque ya está listo el programa. Este me parece que era un I, uno era un D. Y era el área, era el valor absoluto. A ver. Hicimos apuntes, chicos. Se resta. A ver. Vamos a creer en Farid. Dice, se resta el de la derecha con el de la izquierda. Y un valor absoluto si lo requiere. Muy bien. Ya, listo. Te creo. Entonces, restamos el de derecha con la izquierda. Y nos quedaría AB menos AB. Y un valor absoluto por si acaso, ¿cierto? Este sería el área. Este sería el área. Nos quedaría igual a valor absoluto, menos con menos más, de 2AB. Eso es. ¿Y quién es A y quién es B? Era el centro de esta circunferencia, ¿cierto? Entonces, solo tengo que calcular el centro, multiplico las coordenadas de ese centro, lo multiplico por 2 y hay el valor absoluto. Y ya tengo el área. ¿Sí? Eso. En sí sería eso. Analizándolo ya con A y con B. Aquí. Solo obtengo las coordenadas del centro, tengo las coordenadas del centro, las multiplico por 2 y ahí el valor absoluto. Y ese es. Y las coordenadas del centro las podemos obtener de esta ecuación de la circunferencia. Como ya sabemos, completando cuadrados y ya, completamos cuadrados y obtenemos el centro. Entonces ya, hagamos eso, chicos. En este caso yo creo que se hice todos los pasos con los valores. Así que paciencia. Pero van a aprender. Listo. Esta es la ecuación de la circunferencia que nos dan de dato. Completamos cuadrados. Agrupamos primero los x al cuadrado menos 2x. Agrupamos los y al cuadrado más 4y. Y este menos 4 iría a este lado, ¿no? Y este lado. Luego, aquí completando cuadrado. Ah, se divide entre 2. Ok. Te creí, Farid, te creí. Ya. Aquí en el área se divide entre 2. Se divide entre 2. Se divide entre 2. Entonces, aquí sería un valor absoluto de A por B. Entonces, solo si calculamos las coordenadas del centro, las multiplicamos y ya tendríamos el área, ¿cierto? Oh, ya tienes alternativa. Muy bien. Vamos a ver. Listo, completando cuadrados. A ver, me desconcentré. Ya, aquí. Menos 2. Aquí decíamos que dividíamos entre 2, ¿no? Dividíamos entre 2, queda 1. Bueno, menos 1. Pobrecito. Ya, nos queda menos 1. Este menos 1 lo elevamos al cuadrado y sería 1. Entonces aquí nos falta un 1. Aquí dividimos entre 2, nos queda 2. 2 elevamos al cuadrado, sería 4. Entonces aquí nos faltaría un más 4. Y si aquí sumamos más 1 y más 4, aquí le restamos también para que se equilibre, ¿sí? Si sumamos aquí más 1 más 4, sería más 5. Entonces, para que se equilibre a este menos 4, le restamos menos 5. Y sería menos 4 menos 5, menos 9. Y ya está. Ahora, completando cuadrados, seguimos completando cuadrados. Aquí esta forma sería x menos 1, ¿cierto? X menos 1 al cuadrado. X sería más un y más 2 al cuadrado. Y este menos 9 se pasa al otro lado. Sería 9. 9. Este 9 es el r al cuadrado, ¿cierto? El radio. Pero no nos importa el radio. Nos importa las coordenadas del centro, ¿sí? Aquí las coordenadas del centro es
1. 1 es el A. Y el B sería menos 2, ¿cierto? Porque aquí sería menos B. Sería B sería menos 2. Ya tengo A y B. 1 y menos 2. 1 menos 2 sería 2 el área, ¿cierto? Sería D. Muy bien, salió la D. Esta forma es más fácil. Yo la hice un poco larga. Van a ver en la diapositiva, está más largo el procedimiento. Pero es que hice todo este procedimiento que les mencioné. Hice todo este procedimiento con estos valores A y B que calculé. Pero si lo analizamos sin todavía calcular el A y el B, vemos que sale fácil, ¿cierto? Solamente llegamos a la conclusión de que solo teníamos que multiplicar el A y el B y valor absoluto, nada más. Entonces ya, listo, ya tenemos la alternativa, es la B. Pero si queremos hacerlo de forma larga, a ver. Vamos a ver. De aquí de calcular el A y el B, aquí el A es 1, el B es menos 2, y ahí tendría el centro, luego con el centro tenía el otro vértice que era el simétrico en el eje Y, es decir que la coordenada X cambia a su valor negativo, y obtenía el otro vértice que era el 0,0, ¿no? Que era el origen de coordenadas. Con esos tres vértices hago esta forma, aquí está el área, se calculaba D, esta suma de estas multiplicaciones que ya calculamos, que este era D, este valía, y este era 1. Uno salía A por B y el otro salía menos A por B, ¿cierto? Restábamos ambos y lo dividimos entre 2 y valor absoluto. Entonces hice eso y aquí me salía menos 2, aquí me salía 2. Los resté y me salía menos 4 entre 2, que era menos 2, pero como es valor absoluto sale 2. Listo, igual, 2. ¿Sí? Si lo analizamos con A y con B, también, y si lo analizamos con los números, ya con los valores calculados de A y B, también. Listo, muy bien. Listo, hasta aquí circunferencias. Dominamos circunferencias. Ahora vamos a ver parábolas, para que no se nos vaya el tiempo. A ver. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Dejar de compartir para compartirles parábolas. Disculpen el ruido, chicos. Parábolas, tenemos parábolas. Lo voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ahora vamos a ver parábola. El primer ejercicio. Veamos si podemos resolverlo. Como les mencioné, vamos a resolverlo solo con lápiz. Anotando, ¿sí? Con los anotes, porque bueno, ya saben mi tragedia. A ver. Listo. Nos dice, en el gráfico mostrado, F es el foco de la parábola. Recordemos las partes de una parábola. Quiero seleccionar un color. Ya. Recordemos las partes de una parábola. Tenemos una parábola. Tenemos una recta. Disculparán mis dibujos rupestres. Aquí es el vértice. Y acá pasa otra recta. Paralela. No. Esto es demasiado, ¿no? Hagamos con estas rectas. Muy bonitas. Esta aquí. Otra recta por acá. Otra recta por acá. Listo. Listo, esto era lo principal, ¿no? Ahora, este puntito de aquí es el vértice de la parábola, ¿cierto? Oh, me quedé con rectos.
Este vértice, este punto de aquí es el vértice. Luego vamos a tener, aquí es otro punto. Podría ser el centro, no podemos decir que es el 0,0. Ya. Este es el vértice, luego tenemos otro punto que es el foco. Es el foco. El foco. De este foco nosotros sabemos que si tomamos cualquier punto de la parábola, por ejemplo este, y trazamos, esta distancia es la misma que la distancia desde este punto hasta esta segunda recta, ¿cierto? Esta recta es llamada, no lo tengo aquí anotado, pero aquí tenemos, me parece que era la recta, la directriz, ¿cierto? Es la directriz. Oh, recordé. Mi cursor. Ya. Ya. Esta recta, si trazamos un punto de la parábola y trazamos el segmento distancia, ¿sí? La distancia. Segmento distancia. A la directriz, esa distancia de este punto a la directriz es igual a la distancia del foco a ese punto de la parábola. ¿Sí? Entonces aquí sería B también. Sabemos eso, ¿cierto? Sabemos eso. Ahora, otro dato importante que tenemos que recordar es este. Vamos a ponerlo a color rojito. Esta rectita se le llama lado recto, ¿cierto? Lado recto. Y aquí vamos a tener que... Ya, ese es el lado recto. Solo eso. Y después, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que recordar? A ver. Aquí... Oh, perdí. Perdí, ya. Aquí, si aquí tenemos una distancia A, esta distancia también es A. Sabemos eso, ¿cierto? Ya, muy bien. Listo. Con todos estos datos, estamos listos. Este es el foco, este es el lado recto, que es, esta recta no parece, pero es paralela a esta. Y es paralela a esta. Pongamos así que son paralelas, pero ya, son paralelas, ¿sí? Esta simbología para mí significa paralelas, ¿sí? Ya, paralelas. Entonces, nos dicen, en el gráfico mostrado, F es el foco de la parábola. L es la directriz. Tenemos la directriz. Y nos piden calcular el área de la región sombreada. Esta área es un... A ver, ¿qué forma tiene, chicos? Aquí podemos hallar un trapecio, ¿cierto? Un trapecio. A ver, aquí. Sí, está bien. Un trapecio. O bien podemos hallar la semisuma de las bases y lo multiplicamos por la altura. O bien calculamos aquí, por ejemplo, si trazamos una recta paralela, aquí sabemos que esto es 2, y aquí si tuviéramos el valor de esta base, tendríamos el área del rectángulo y luego calculamos el área del triángulo y lo sumamos, ¿cierto? Una forma. La otra forma es la semisuma de este 8, semisuma de este 8 con este 2, y lo multiplicamos por la altura, ¿cierto? Ya, otra forma. Entonces, vemos, primero tenemos que hallar lo primordial, este B. Esta distancia, ¿cierto? Calculamos eso y ya tenemos el área. Entonces, todo va a ir en torno a calcular esta medida, que es igual también a esta medida, porque son paralelas, ¿sí? Las rectas son paralelas. Entonces ya, eso va a ser nuestro problema, calcular ese valor. Ahora aquí, a ver, voy a borrar mis dibujos, porque me parece que aquí... No debí borrar. Porque no es mi PPT. Ya, listo chicos. Bueno, ya teníamos que esto era lo que tenemos que hallar. Entonces, calculemos.
Aquí tenemos 2. Este vale 2, este vale 8. Pero si este vale 8, y esta es la directriz, y este es un punto en la parábola, este es un punto cualquiera en la parábola, entonces sabemos que un punto de la parábola hacia la directriz, la distancia que tengamos desde este punto hacia la directriz, va a ser la misma distancia de ese punto al foco, ¿cierto? Entonces esto vale 8. ¿Sí? Y aquí tenemos otro punto. No le voy a poner un P3, ¿sí? Un P3. Entonces, este punto P3 tiene como distancia hacia la directriz 2. Entonces, su distancia hacia el foco también va a ser 2. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Sabíamos eso. Cualquier punto en la parábola, su distancia hacia el foco va a ser igual a la distancia hacia la directriz. Entonces, ya tenemos esta hipotenusa de este supuesto triángulo que estaban formando aquí. Entonces, si aquí yo sé que esto vale 2, ¿cuánto va a valer todo esto? Hasta acá. Si todo esto vale 8. 6, ¿cierto? 6. Entonces tengo la hipotenusa y un cateto. ¿Cuánto vale mi B? Tengo así. Recto. Este vale 6. Este vale 8 más 2, 10. Este es un triángulo notable, ¿cierto? Se parece a un 3, 5. Al frente del 3 va el 37 grados. Exacto. Y aquí iría un 53 grados. Y este 53 grados es como un 4K, ¿cierto? Entonces el K acá vale 2. Entonces acá son 8. Ya está, tenemos el valor de B. Vale 8. Entonces para calcular el área dijimos que podíamos calcular la semisuma, ¿cierto? Entonces es 8 por 2, 8 más 2, entre 2. Semisuma es la suma entre 2. Por B, que es 8. 8 más 2, 10. Entre 2, 5. 5 por 8, 40. Ese sería el área. U otra forma, calculando el área del rectángulo y sumándolo más el área del triángulo. ¿Sí? Aquí nos sale 40 el área. Por lo tanto, marcamos es la C. Muy bien. Espero se haya entendido. Listo. Bien, logramos. Ahora otro. Otro, chicos, otro. Nos dicen, dada la ecuación de la parábola. Nos dan la ecuación de la parábola. Nos piden hallar la ecuación de la directriz. Ya, listo. Sabemos que la directriz es la recta, ¿no? La recta, que está abajo de del vértice. Listo. Entonces, nos dicen la ecuación de la parábola. Esta ecuación de la parábola la podemos formar o darle la forma, ¿cierto? A la forma normal que conocemos de las ecuaciones de parábola, que es un... A ver, si aquí, acá el x está elevado al cuadrado, entonces este va a tener esta forma. La forma es x menos h al cuadrado, ¿cierto? Menos h al cuadrado, porque este x está elevado al cuadrado, ¿sí? Y este va a ser un 4 por p. Esta era la forma de una ecuación de una parábola, ¿cierto? 4 por p por y menos k. Como aquí no se eleva al cuadrado, y aquí en la ecuación tenemos x al cuadrado y no y al cuadrado. Si aquí el y estuviera al cuadrado, entonces aquí iría y menos k al cuadrado. Pero no, como en x acá está elevado al cuadrado, la forma de la ecuación de la parábola es esta. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular el P. Ya, le damos esta forma. Le damos esta forma. Para calcular el vértice. Tenemos que calcular el vértice. O analicemos un poquito. Analicemos un poquito.
Tenemos esta ecuación de la parábola. Si es un x menos h al cuadrado, ¿cómo será la parábola? Puede ser o bien para arriba o bien para abajo, ¿cierto? Puede ser o bien así, disculpa. Puede ser o bien así o bien así, ¿cierto? Depende del valor de P. Si P es positivo, será este, ¿cierto? Si P es mayor que 0, es esto. Y si P es menor que 0, es esto. ¿Sí? Entonces, nuestra forma, nuestra parábola va a ser así. Ahora, nuestra directriz es la recta que pasa aquí. Pongámosle ahí. Es esta recta. Y nuestro vértice es este. Con la ecuación de la parábola podemos calcular el vértice y el valor de P, ¿cierto? El vértice. Pero P, ¿quién es? P era la distancia de este... Sí, de este foco al vértice, ¿cierto? A ver, corríjanme si me equivoco, chicos. P es la distancia del foco al vértice. ¿Correcto o no correcto? Ustedes tienen la teoría a la mano. Esta distancia. Este es el eje focal. El eje focal. Que es perpendicular a la directriz. P es la distancia del foco al vértice. ¿Cierto o no cierto? Mientras estoy dibujando aquí. ¿Cierto o no cierto? P es la distancia del foco al vértice. A ver, no quiero confundirme, chicos. A ver, busquemos. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ya, entonces. P es la distancia del foco al vértice. Muchas gracias, Esther. Ay, perdí mi cursor. P es la distancia del foco al vértice. Yo tengo aquí que esto vale P. La distancia desde el vértice a la directriz también va a valer P. Ahora, con esta ecuación, nos piden hallar la ecuación de la directriz. Veamos, chicos, veamos. ¿Cómo lo tenemos? A ver, ay, que pierdo. Ya. Si obtengo el vértice lo puedo obtener de la ecuación, ¿cierto? Y el foco simplemente le resto el valor de P a mi eje Y obtengo las coordenadas del F. El foco, las coordenadas del foco lo puedo obtener con el vértice y con la ecuación y con el valor de P. Entonces, luego de eso, puedo obtener aquí una recta, que es la recta focal. Con estos dos puntos, con el vértice y con el foco, puedo obtener la recta focal, ¿sí? El eje focal. Y con ese eje focal, le calculo la pendiente, y como sé que es perpendicular a la directriz, tendría la pendiente de la directriz. Luego de obtener la pendiente de la directriz, escribámoslo aquí. Luego de obtener un M2, pongámosle, la pendiente de la directriz, este va a ser un M1, la pendiente del eje focal. Luego de obtener la pendiente de la directriz, solo me faltaría encontrar su B, ¿cierto? Y para encontrar su B, necesito un punto, ¿cierto? Pongamos este punto, pero este punto es obtenible, porque tengo el vértice y tengo la distancia. Entonces, este punto es obtenible, la distancia es P. La distancia es P.
este punto es obtenible. Entonces, con ese punto, obtengo el B. Listo. Ya tengo la idea de qué voy a hacer. Luego de mi idea, vamos a aplicar. A ver. De esta ecuación obtengamos esta forma. Completamos cuadrado, ¿cierto? Reunimos los x. X al cuadrado menos 2x. Agrupamos. Y todo lo que sea y y lo que sea valores constantes, lo pasamos al otro lado. Entonces aquí sería 8y menos 33. Este más pasó con menos, ¿sí? Disculpen el ruido, chicos. A ver, ya, aquí, completando cuadrados. ¿Qué nos falta? Este es menos 2 entre 2, sería 1, 1 al cuadrado, 1. Aquí nos falta un más 1. Entonces aquí también le sumamos más 1. Listo, aquí tenemos x menos 1 al cuadrado. Aplicamos nuestro álgebra. Y aquí sería un 8y menos 32, ¿cierto? Y aquí podemos factorizar 8. 8 nos quedaría y 32 menos, entre 8, 4, ¿cierto? Muy bien, 4. Ya tenemos la forma. Este 8 es un 4p. P vale 2. Es positivo, entonces es esta forma, la de arriba. P es positivo, entonces la forma de arriba. Tengamos en cuenta eso. Y las coordenadas del vértice es menos 1. No, no es menos 1. Es 1. 1, coma, punto y coma, 4. Ya tengo mis coordenadas del vértice y tengo mi valor de P. Entonces, aquí haciendo otro diagrama. Más bonito. Diagrama más bonito. Aquí. Y aquí. Y obtuve de esta parábola. Y obtuve mi vértice. Este vértice es 1, 4. 1,4. Y aquí necesito otra recta, que es la directriz, ¿cierto? Esta es la directriz que me piden hallar. Entonces, el foco, ¿qué coordenadas va a tener? ¿Qué coordenadas tendrá el foco? Es el vértice. ¿Qué coordenadas tendrá el foco? Ya, el vértice es 1,4, muy bien. El foco, sabemos que esta distancia es 2. Esta distancia es 2. ¿El foco cuánto vale? ¿Qué coordenadas tiene? Exacto. No, no tiene 1,2. Vean, están yendo para arriba. Están yendo para arriba. 1,6, exacto. Están yendo para arriba, le suman 2 al eje Y, ¿sí? 1,6. 1,6. Están en un plano cartesiano, chicos. Véanlo como un plano cartesiano. Entonces aquí sería un 1,2. Listo, ya tenemos un punto de la recta directriz. Este punto P. Un punto P de la recta directriz. Calculemos su pendiente. La pendiente y un punto. Prácticamente tenemos la recta, ¿cierto? La pendiente. ¿Cuál será la pendiente M1? Este va a ser la pendiente M1 y la pendiente de la directriz va a ser M2. La pendiente M1, ¿cuánto es? M1 es igual a... Acá tenemos las coordenadas. Aquí es 6, chicos. Disculpen el grabato. Entonces es Y2 menos Y1, ¿cierto? Resta de... Ah, pero la pendiente es... Ay, que estamos calculando pendientes, chicos. ¿Para qué vamos a calcular la pendiente? Si esto está muy sencillo. Son rectas. Qué horror. Yo calculando aquí pendientes. No se calcula pendientes, chicos. A ver. Si este es 1,2 y esta es una recta perpendicular. No. Sí, perpendicular al eje Y. ¿El eje Y dónde estaría? A ver.
El eje Y está acá, chicos. A ver, si este es 1, si este tiene como coordenada 1, el 0 estaría por acá, ¿cierto? El 0 estaría por acá. Aquí. Este es el eje Y. Y el eje X estaría, acá es 2, acá estaría. Estaría por acá, el eje X. El eje X. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Esta recta que está aquí, que pasa por el punto 1,2. Esta recta es los valores de X, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los valores de X? Varían, ¿cierto? Van variando. Pero el valor de Y es constante. ¿Cuánto es el valor de Y? Es 2, exacto. Entonces la ecuación de esa recta es simple. La ecuación de esa recta es Y igual a 2. ¿Por qué? Porque es como decirle, es como decir a alguien, quiero una recta que siempre tenga valores Y2. Entonces te va a trazar esta recta. ¿Sí? Te va a trazar esta recta. Entonces la ecuación de esta recta es Y igual a 2. El X no lo tocamos porque el X simplemente va a ir variando de acuerdo a su eje, de acuerdo a los valores del eje. ¿Sí? Entonces la ecuación de esta recta es Y igual a 2. Es una recta constante. ¿Sí? Entonces es la B. Muy bien. Muy bien. Este nos está ayudando. Listo. Terminamos con este problema. A ver, vemos si podemos continuar. Sí, creo que sí. Un ratito. Un ejercicio más, ¿sí, chicos? Para que descansen. Les voy a aturdir aquí. Ya, este nada más. Este. Listo. Hemos hecho un poquito de parábolas. Quizá el otro día les hago algunos ejercicios de introducción de parábola también. Para recordar. Listo. Según la figura, V es el vértice. Este V es el vértice. LO es igual a 3, nos dicen. Esta distancia es igual a 3. No, 3. LO es igual a 3. Y VO, es decir, desde V hasta O, vale 6. Hallar la ecuación de la parábola. Ya, para hallar la ecuación de una parábola, como esta es para arriba, es de esta forma, sabemos que esta forma tiene la ecuación de esta forma, ¿no? X menos h al cuadrado igual a 4p y menos x. ¿Sí? Ya. Esta es la forma de la ecuación de este tipo de parábola. De este tipo de parábola sabemos que es un menos 4p, donde p tenía que ser mayor que 0. ¿Sí? Ya, pero ya, ese es otro tema. En este caso, p es positivo. P es positivo, entonces es un 4p, donde p es positivo. Aquí p no es negativo, es positivo. Ya. Y entonces, para hallar esta ecuación de la parábola, ¿qué nos falta? Nos falta calcular el p. En la circunferencia necesitamos el centro y necesitamos el radio. Para parábola necesitamos el p y necesitamos el h y el k. El h y el k son las coordenadas del vértice. Vértice es igual a h, k. Entonces necesitamos el vértice y necesitamos el P. El P, que es la distancia que ya habíamos visto que era desde el foco, la distancia desde el foco al vértice, ¿cierto? Ese es P. Ese es P. Y otro dato también que recuerdo es que el lado recto que pasa por F, este lado recto que pasa por F, aquí recuerdo que era 2P y aquí era 2P. Espero no confundirme. Ya, sigamos con el problema. Sigamos con el problema. Vamos a borrar esto. Ya, esta era la forma de la ecuación. Listo. Ahora,
El vértice, ¿lo podemos hallar? Este vale 3. Esta no es la directriz, no. Ya, este es... El foco no conocemos, ¿cierto? Pongámosle que aquí está el foco. Aquí está el foco. Aquí es un P. Y aquí tendríamos una directriz. Que también valdría P. A ver, dibujémosle una directriz. Pongamos que la directriz está acá. Y aquí vale P. Entonces, desde aquí, desde el vértice hasta aquí, vale P. Listo. Este es un punto de la parábola. Es decir, que la distancia desde este punto hasta la directriz es igual de la distancia desde este punto hasta el foco, ¿cierto? Si este vale D, aquí también esto vale D. Ya sabemos eso. Listo. Ahora, esta información, que esto vale 6. Ya, aquí tenemos, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer algo, a ver. Espera, me perdí mi cursor. Ya. Y si aquí yo trazo una recta, aquí yo trazo una recta paralela a esta, paralela. Entonces yo sabría que esto vale 6, ¿cierto? Uy, me quedé con rectas. Yo sabría que esto vale 6. Entonces tengo 3 y 6. Esto vale 3. ¿Sí? Esto vale 3. Entonces me falta hallar este valor de aquí. Este valor faltante para saber cuánto vale P. Porque me falta hallar el valor de P y me falta hallar el valor de el vértice para calcular la ecuación de la parábola. Ya, vamos tomando forma. Ahora, aquí yo no sé cuánto falta, pero sé que me va a faltar lo mismo que acá. Entonces acá yo sé que me falta P, ¿cierto? Acá la distancia del vértice a esta recta directriz es P. Entonces aquí falta P. ¿Estamos bien? Porque esta recta es paralela a esta también. Entonces aquí me falta P. Entonces ya tengo. A ver, ya tengo. Tengo muchos datos ahorita. Vamos a ordenarnos. Ya. 3 más P. 3 más P de aquí, desde este punto, acá hasta la directriz, es 3 más P. 3 más P era igual a D. Al D que puse aquí. Aquí está en D. Es D. Pero ese D también es la distancia desde este punto al foco. El foco. Entonces, esto es igual a... Aquí también conozco que todo esto desde el foco hasta el vértice tiene que ser P, ¿cierto? Entonces, este chiquito, ¿cuánto vale? P menos 3, ¿cierto? Entonces aquí tengo P menos 3 y tengo 6. Si yo calculo cuadrado a cuadrado, sumo y saco raíz cuadrada, me sale la hipotenusa, ¿cierto? Porque es un triángulo rectángulo. Y el D es la hipotenusa. Entonces ya, listo. Vamos a calcular esa hipotenusa. Si calculamos esa hipotenusa, ¿cuánto nos sale? A ver. De este triángulo rectángulo, yo sé que D al cuadrado es igual a P menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cierto? Que es 36. Ya. De aquí tengo P al cuadrado menos 6P más 9
más 36, ¿cierto? Más 36. Este es igual a d al cuadrado. Pero yo sé que d al cuadrado es 3 más p. D es 3 más p. Entonces, d al cuadrado es 3 más p al cuadrado. Y este 3 más p al cuadrado, vamos acá abajito, acá abajo, acá. Este 3 más p al cuadrado es p al cuadrado. Ah, creo que acá, de acá sale el p, chicos. Más 6p más 9. Ahora tengo esta igualdad. P al cuadrado con p al cuadrado se va. Menos 6p. P es 3. Ya lo halló Esther. A ver, se está spoileando. 12p menos 6p pasas a sumar. 12p. 9 con 9 se van. Queda 36. Muy bien, Farid. También lo halló. P es 3. Listo, ya tenemos P. Tenemos P. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el vértice. Nos falta el vértice, nos falta el vértice. Nos falta el vértice. Ya, de aquí podemos ver, chicos, a ver. Este es el eje Y. Nos dicen que este es el eje Y. Este es el origen de coordenadas. Este es el origen de coordenadas. Entonces, B, ¿qué coordenadas tiene? Este es el origen de coordenadas. ¿Sí? Aquí tienes el eje Y, este es el origen de coordenadas. B, ¿qué coordenadas tiene? V, ¿qué coordenadas tiene? Origen de coordenadas sabemos que es 0,0. A ver, lo vamos a dibujar aquí. Este es el eje Y. Esta es la recta que está ahí en la parábola. Este es el eje de coordenadas, eje Y. El origen de coordenadas O, que dice acá O. Pero sí me di cuenta que el origen de coordenadas, este es el eje X. Ah, este es el eje X. No lo habíamos visto, este es el eje X. Y aquí está el V. Esto vale 6. Entonces, V, ¿qué coordenadas tendrá? Muy bien. 6,0. 6,0. Porque su valor de Y es 0, porque está en la recta, está en el eje X, ¿sí? En el eje X el Y vale 0, ¿cierto? Y está en la posición 6, está a 6 pasos del origen de coordenadas respecto al eje Y, eje X. Entonces es 6,0. Listo, ya tenemos las coordenadas de el vértice y de P. Ahora solo escribamos la ecuación. Sería X menos 6 al cuadrado igual a 4 por P. ¿Cuánto es 4 por P? 12. Por Y menos 0. ¿Qué es Y? Aquí, está igual. Está igual, no tenemos que calcular. Y ya sale la D, ¿cierto? Muy bien, Esther. Listo, chicos. Hasta aquí terminamos. Voy a tener la grabación. Muchas gracias por su participación. Voy a pasarles la asistencia.